Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. Bien, lo que vamos a hacer en esta tarde es continuar con las capacidades en el marco de la 05, teniendo en cuenta que estas capacidades son parte de la rúbrica de monitoreo. ¿Ya? Entonces, la semana pasada trabajamos la primera capacidad, que era que establezca los propósitos de aprendizaje y criterios, pero que respondan a esas necesidades de aprendizaje, a las características de los estudiantes, así como las demandas socioculturales. Y todo esto, y teníamos referente, ¿no? ¿Se acuerdan? 3 referentes: las expectativas que están planteadas en el currículo nacional, las necesidades y las demandas del contexto. Esas necesidades también van de la mano con las características. ¿Dónde lo veíamos? En el PCI institucional, cuando queremos tener la mirada por niveles, y en el PCA, cuando ya queremos precisar bien las necesidades. Hicimos un ejemplo incluso de poder describir las necesidades. ¿Ok? Si no pudieron de repente asistir, recuerden que está grabada y en la plataforma de Educollón, ahí lo pueden encontrar, la reunión del día sábado. En esta tarde vamos a trabajar la segunda capacidad de la competencia 2. Recién estamos en la competencia de planifica. ¿Ok? Y vamos a ver, ¿qué nos pide esta capacidad? ¿Ya? A ver, recordamos la competencia. Refrescamos, siempre es bueno ir refrescando. ¿Ya? Esta competencia es la que se trabaja en el día 1 de acuerdo al proyecto de monitoreo que tenemos. Entonces, ¿esta competencia qué pide? Que planifiquemos garantizando la coherencia de estos aprendizajes y sobre todo en una programación, dice, curricular en permanente revisión. Entonces, la palabra clave es planifica y coherencia. ¿Ok? Entonces, esta competencia, ¿cuántas capacidades tiene? A ver, ¿quién recuerda? Si recuerdan, lo escriben en el chat. ¿Cuántas capacidades tiene la competencia 2 de planificar? La que trabajamos en el día 1 del monitoreo a los docentes. ¿Recuerdan? Tenemos, a ver, ahí tenemos una respuesta. Tenemos 3 capacidades, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a abordar la segunda capacidad. Vamos a trabajarla. Así como la semana pasada hubieron sugerencias de mejora, igual recuerden que no que yo esté aquí implica que yo lo sé todo, ¿no? Implica que vamos a interactuar y mejorar sobre todo la idea que tenemos de planificación. Nos centramos entonces en la capacidad que dice: diseña planificaciones anuales, unidades, proyectos y sesiones de manera articulada. Y se asegura de que los estudiantes tengan tiempo y oportunidades suficientes para desarrollar los aprendizajes previstos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué me pide esta capacidad? Me pide que el docente, en conjunto, en colegiado, con sus colegas, pueda planificar esas, valga la redundancia, la planificación anual. Hoy nos vamos a centrar en esa planificación de unidades y que tenga esa relación con las respectivas sesiones de aprendizaje, esa secuencia de sesiones. Pero además nos dice que esta planificación debe promover el logro de los aprendizajes previstos. ¿Dónde están esos aprendizajes previstos? ¿De dónde saco esos aprendizajes previstos? A ver, si pudieran escribir o levantar la manito, sería genial. Me dice que tengo que yo tener claro que mi planificación tiene que promover esos aprendizajes previstos. ¿Dónde los encuentro? Muy bien, en el PCI, en el PCA. Recuerden que ya hicimos
ya hemos redactado la brecha de aprendizaje de los estudiantes. Lo hemos hecho en la primera semana de gestión, lo hemos hecho por niveles, ya con los resultados de la evaluación diagnóstica y los resultados de la evaluación de la UGEL, incluso con la primera unidad, yo he ido reformulando esas necesidades. Es decir, las he ido precisando, ¿verdad? Entonces ya tengo claro dónde están mis estudiantes y he marcado todas sus necesidades. Entonces esas necesidades son las que yo voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Un copia y pega de esas necesidades para trabajarlas entre unidad y unidad. Además dice que me debo asegurar que los estudiantes tengan esos tiempos de oportunidades para consolidar esos aprendizajes. ¿De qué va a depender esos tiempos de oportunidades? Va a depender ¿de qué? De las necesidades. Recuerden que esos tiempos de oportunidades no pueden ser los mismos de un colegio de la villa, de un colegio, por ejemplo, que está en Chunchín, en Parquín, en Canjul. ¿Por qué? Porque las necesidades de los estudiantes son diferentes y ya las tenemos, ya lo hemos trabajado. Además, tenemos que asegurarnos que los estudiantes en cada encuentro que tengan con nosotros, de acuerdo a la planificación que hemos desarrollado, vayan aprendiendo y esos aprendizajes vayan en creciente complejidad. Además, también nos señala algo importante acá que lo he subrayado, dice que durante el proceso, en esa interacción que vamos a tener con los estudiantes, ya en la ejecución de lo planificado, van a aparecer posiblemente nuevas necesidades e intereses. Recuerden que hay intereses de acuerdo a las situaciones emergentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ajustar la planificación. Lo que decíamos la semana pasada. La planificación tiene que estar siempre en un acto reflexivo. Tengo que ir ajustándola a las necesidades de los niños, a los intereses. Posiblemente yo planifiqué para esta unidad de repente muchas sesiones, muchas competencias, entonces no las he podido lograr porque posiblemente mi PCA no lo actualicé y entonces tengo una idea de que los niños de repente iban a aprender más rápido. Cuando yo me voy a la ejecución me doy cuenta que no, que habían otras necesidades que no había visto, que no la había marcado en mi PCA. Entonces inmediatamente, ¿yo qué hago? Ajusto esa planificación para que pueda atender a esas necesidades e intereses de los estudiantes. Muy bien. Entonces, les voy a enseñar una planificación que me enviaron, para poder trabajarla. Y ustedes me van a decir cómo es que la encuentran. A esa misma planificación le he hecho una versión mejorada. Y también les voy a explicar por qué he hecho la versión mejorada. Un segundo. ¿Ok? Me dicen si es que observan las dos planificaciones, por favor. Ya he compartido pantalla con los dos. ¿Sí? ¿Se observa? Si no, también pueden tener una reacción para confirmarme o me escriben en el chat. Ok, gracias, Leonela. Muy bien. Miren, esta es la planificación que me envió el maestro y cuyo título, vamos a comparar. Aquí está. Ahora sí. Lo que me decía el maestro, por ejemplo, en su unidad 4, decía, cuidemos y valoremos el ambiente donde vivimos. Cuando yo le presento esta unidad a los estudiantes, ya les digo, nuestra unidad se va a llamar Cuidemos y valoremos el ambiente donde vivimos. Inmediatamente el estudiante sabe que vamos a trabajar sobre el cuidado y el valor que le vamos a dar al ambiente. Entonces, recuerden que cuando uno planifica una unidad didáctica, ¿ya? Tiene que ver
produzca curiosidad, que produzca interés en el estudiante. Entonces, mi propuesta, y ahora le he cambiado, le he puesto nuestro ambiente, nuestro hogar. ¿Por qué le he cambiado? Porque no quiero que mi título sea tan explícito, que el estudiante ya sepa, ni bien ponga el título y diga, ya, vamos a hacer actividades para cuidar y valorar el ambiente. Sino que a partir de cuando yo socialice lo que vamos a hacer en el mes, el estudiante tenga algo de curiosidad por lo que vamos a desarrollar. ¿Ok? Miren, el maestro, y aparte de los datos informativos, en sus propósitos y evidencias, que viene el tema de propósitos y evaluación, ¿ya? ¿Qué ha considerado? Ha considerado todas las competencias del currículum nacional. Se comunica oralmente, escribe, lee, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, resuelve problemas de forma, resuelve problemas de gestión de datos, gestiona responsablemente el espacio, viene personal social, gestiona responsablemente recursos económicos, indaga métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico, crea proyectos de lenguajes artísticos, aprecia de manera crítica las manifestaciones, asume su experiencia de encuentro personal comunitario con Dios, construye su identidad como persona, que viene de religión. Además, me ha puesto que las competencias transversales, las dos competencias transversales. ¿Ok? ¿Qué les parece la selección del maestro con respecto a las competencias que ha marcado en el propósito? Se supone que él aquí ha hecho un copy y pega del PSA, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Estaría bien la forma o la decisión que ha tomado de abordar, de trabajar en esta unidad todas las competencias? ¿Qué opinan? ¿Qué debió hacer? ¿Podría yo trabajar todas las competencias? Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente las podría trabajar. Pero yo he visto, según mi análisis del PSA, ¿recuerdan? Que mi alumno está ubicado, ¿en qué grado? Si este alumno es de quinto, ¿en qué grado lo ubicamos? ¿Recuerdan los que estuvieron en la sesión anterior? El alumno estaba ubicado en el cuarto grado, ¿verdad? Y entonces, si estaba en el cuarto grado, ¿qué debió hacer? Como dice Jonathan, priorizar. Priorizar las competencias que le van a ayudar al estudiante a acortar la brecha, a salir del cuarto grado, porque el estudiante está matriculado en el quinto grado, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si voy a pretender trabajar todas las competencias, posiblemente no las logre. Y además, ¿qué voy a hacer con las brechas? En vez de ir acortándolas, las voy a ir ampliando. Porque como le quiero que el todo trabaje esas 31 competencias, así es, ¿no? Las he planificado todas en esta unidad, entonces posiblemente no logre acortar la brecha, porque mi misión ahorita es acortar la brecha. ¿Ok? ¿Qué he hecho yo? Solamente a lo que el maestro había propuesto en 4 semanas, en 5 semanas, yo solamente le he puesto en 4 semanas. ¿Y por qué he tomado esa decisión? ¿Por qué yo he tomado esa decisión? ¿De dónde he sacado? ¿Cuál ha sido mi fuente? Es decir, ¿cómo es que yo decido trabajar o decido por qué tiempo? A ver, aquí está. ¿En qué tiempo yo voy a desarrollar mi unidad? Entonces, he recurrido como fuente, porque recuerden que todos tenemos que tener una fuente que nos respalde. Puede ser una fuente ya que está publicada, o también puede ser de acuerdo a las características de los niños, ¿verdad? Porque recuerden que también tengo autonomía. Entonces, pero yo en este caso recurrí a una fuente. La fuente me dice que la decisión sobre el tiempo que durará cada unidad didáctica se determina a partir de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así
como de la complejidad de la situación planteada y los intereses. Entonces, ¿qué veo yo? Las necesidades, la complejidad de la situación y los intereses. Y en ese marco, yo he decidido plantearla en menos semanas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que le he planteado en menos semanas? A ver. Porque he visto las necesidades, las características de los estudiantes y también entendiendo que mis estudiantes, miren, ahora voy a recurrir a mi PCA. Mi PCA me dice que mis estudiantes, a ver, que mis estudiantes, algunos pierden el interés cuando una tarea se convierte en una rutina o ya dominan. Entonces, he visto que ellos algunos suelen aburrirse con facilidad. Entonces, yo teniendo en cuenta esta característica es que decido acortar el tiempo de mi unidad. ¿Para qué? Para cambiarle de situación, cambiarle de reto, pero no olvidando que ellos tienen que ir aprendiendo. ¿Ok? Ahí está, ese es mi PCA. Y vuelvo ahora otra vez a la unidad. A ver, para ver cómo lo he hecho. Y si tiene lógica, por supuesto. ¿No? Aquí está. Y yo he priorizado algunas competencias. ¿Ok? He priorizado la competencia se comunica oralmente, lee diversos tipos de texto. Aquí en se comunica oralmente he abordado los desempeños de quinto grado. ¿Ya? Pero en lectura he abordado los desempeños de cuarto grado. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando hicimos ese análisis en el Excel, habíamos identificado las necesidades y nos habíamos situado cuando los comparamos los desempeños precisados y las preguntas, vimos que el estudiante estaba ubicado en el nivel inicio, pero con los desempeños de cuarto grado. Entonces, en mi PSA, yo tomé la decisión de en lectura y escritura, que tengo información, quedarme con los desempeños de cuarto grado. Entonces, eso implica que mi brecha, mi trabajo va a ser dando énfasis a esas competencias de las cuales tengo resultados. Entonces, en quinto grado, en oralidad se comunica oralmente, he tomado los desempeños de quinto grado, pero en el lee y escribe, que tengo información, he tomado los desempeños del cuarto grado para ayudarlo al estudiante a transitar, ¿ya? De las otras áreas, he tomado los desempeños del quinto grado. Pero como yo ya tengo mi hilo conductor, mi excusa para el mes, y según mi PCA, que hemos trabajado en colegiado, hemos dicho que este mes vamos a abordar el tema de la contaminación. Entonces, ¿qué he hecho? Ya en la unidad he ido contextualizando los desempeños. Porque aquí, por ejemplo, en el programa curricular dice la contaminación del mar. Y yo no tengo un mar que se acerque al contexto de mi estudiante. Claro que lo podría estudiar porque es un contexto nacional, ¿verdad? Pero lo que yo quiero empezar es por mi contexto local. Entonces, ¿qué he puesto? La contaminación del agua, dice, eso también, la desertificación y la pérdida del suelo y las problemáticas territoriales como el caos en el impacto de la minería, también lo he contextualizado, ¿ya? Y solamente lo voy a trabajar ahora a nivel local. Entonces, algunas cosas, algunos desempeños ya lo estoy contextualizando desde la unidad, ¿ya? Porque sí me permite, es decir, ya me permite que yo ya vaya mirando hasta dónde voy a avanzar.
¿Ya? Igual acá, sobre todo las de personal, he ido contextualizando. Ahí en el desempeño decía que él va a participar en la construcción consensuada de normas de convivencia, pero lo que yo voy a proponer es que él me trabaje normas para conservar el ambiente. ¿Ok? Entonces también ahí lo he ido contextualizando, precisando en algunos casos y en otros contextualizando. También voy a trabajar, miren, 3 áreas nada más en mi unidad. Comunicación, se comunica oralmente, lee, escribe, personal social con 2 competencias y arte con 1 competencia. Y lo voy a trabajar en 4 semanas. ¿Mm? Pero me decía la 05 que tengo que promover aprendizajes complejos, es decir, que vaya transitando, ¿verdad? Ya está. Entonces yo solamente he cogido, he priorizado, miren, 3 competencias. La de lectura, la de escritura, que tengo información, el tema de se comunica oralmente y me va a ayudar a mover todo esto, también arte. Y ahí está. ¿Ok? Personal social y arte. Aquí también he precisado el desempeño porque habla de artes visuales, danzas, teatros, pero yo solamente voy a hacer el tema de artes visuales. Voy a trabajar eso nada más porque los tiempos no me alcanzaría para hacer danza, teatro y todo lo que implica la competencia o el desempeño. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Por qué he hecho la priorización? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Y seguro que estarás preguntándote, pero no se supone que es primaria que tiene que movilizar o combinar todas las competencias. Recuerden que no es una camisa de fuerza, que voy a priorizar de acuerdo a mis necesidades, que también voy a ir mirando, como ya tengo mis brechas en mi PCA, voy a ir mirando las competencias, uno, que tienen, que tengo que abordar pronto, y otra cosa, como ya tengo mis necesidades bien claritas, mi situación no me permite en este caso abordar matemática. Pero de repente tú estás pensando, pero sí lo podría abordar desde gestiona, ¿no? Desde el tema de la incertidumbre. Pero esa no es una prioridad en mis necesidades. Si fuera una prioridad en mis necesidades, en este grupo de estudiantes yo le podría poner el gestiona, por ejemplo, de repente que me haga encuestas, que me tabule información sobre el impacto de la contaminación y puede trabajar esa competencia. Pero recuerden que mi estudiante no tiene esa necesidad. Mi estudiante tiene la necesidad, lo vimos, ¿no? En cantidad, más que en gestión de datos e incertidumbre. Entonces, como no es una necesidad prioritaria, solamente voy a trabajar, me voy a dedicar a cortar las brechas en lectura, escritura. He tomado lo que es personal social y arte que me va a ayudar a movilizar esas necesidades. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Muy bien. Ya determiné mis propósitos de aprendizaje en base a mis necesidades, tal como lo dice la dona. Ahora vamos a ver cómo el docente ha planteado la situación significativa. A ver, veamos. Aquí está. Y lo vamos a ampliar un poquito. Dice, miren esa situación significativa. Dice que culminó la celebración del aniversario con mucha algarabía, pero todavía no comprenden algunas acciones orientadas al bienestar común, se evidencian los residuos en el patio, la falta de conciencia ambiental y poner en práctica las 5 R's en su vida cotidiana en diferentes situaciones de vida. Es por ello que se plantea el siguiente reto, los siguientes retos. ¿De qué manera podemos contribuir a la conservación del ambiente? ¿Cómo es el espacio que habitamos? ¿Cómo podemos contribuir a su cuidado? Ahora sí, díganme qué opinan de esas preguntas. ¿Serán retadoras?
van a promover ese conflicto cognitivo que dice el capítulo 6, que en cada actuación que tengamos con los estudiantes, debemos propiciar ese conflicto, esa disonancia cognitiva. Cuando yo le digo de qué manera podemos contribuir a la conservación del ambiente, si yo te hago esa pregunta a ti, tú me vas a dar respuestas netamente para conservar, ¿verdad? Es decir, ya te estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer, te he limitado incluso las respuestas, porque te pregunto, ¿de qué manera vamos a contribuir a la conservación? Todas tus respuestas van a estar orientadas ¿a dónde? Solamente a la conservación del ambiente. ¿Y cómo es el espacio que evitamos? ¿Podrías tú detallarme, describirme una serie de características del espacio? Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué tanto estas preguntas están siendo retadoras? ¿Y por qué tienen que ser retadoras? A ver, veamos. Si nos vamos al currículo nacional, a ver, en la página 173 primero, me dice cómo deben ser estas situaciones. Ahora sí están mirando el currículo nacional, ¿verdad? Por favor, me dicen, si es que no lo miran, también me dicen. Estoy proyectando el currículo nacional que dice partir de situaciones significativas. Ok, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué implica partir de esas situaciones? ¿Qué significa una situación significativa? ¿Cómo debe ser esta situación significativa? Veamos. Dice el currículo nacional, en el capítulo 6, correspondiente a las orientaciones para el desarrollo de competencias, dice que estas situaciones deben responder primero a los intereses de los estudiantes y deben ofrecer posibilidades de aprender de ellas. Además, debe establecer una relación de los saberes previos con la nueva situación que se le está presentando a los estudiantes. Y esta situación debe cumplir un rol de retar las competencias de los estudiantes. Es decir, tiene que ser una situación que lleve al estudiante a querer investigar, a querer aprender sobre esa situación que tú le estás planteando. ¿Ok? Y además, el estudiante tiene que progresar de ese nivel donde está, de esa zona de desarrollo real, a un nivel superior. Es decir, yo como maestra tengo que garantizar que entre sesión y sesión y unidad, el estudiante aprenda. Pero solamente va a aprender contenidos. Recuerden lo que dijimos la semana pasada. Si todo ya está en las redes, todos los contenidos, ¿cuál es la misión del maestro? Es hacer pensar al estudiante qué va a hacer con ese contenido, ¿verdad? Además, dice que los estudiantes necesitan afrontar muchas veces esas situaciones retadoras. Siempre lo voy a estar retando. ¿Para qué? Para que él pueda seleccionar, movilizar, combinar sus capacidades que lo lleven a ser competente. Además, estas situaciones deben ser seleccionadas de prácticas sociales. ¿Qué significa eso? Es decir, de acontecimientos en los cuales el estudiante enfrente en su vida, que no sean ajenos a su contexto, que no sean ajenos a lo que él conoce. A ver, vamos a seguir viendo. En la página 181, también del currículo nacional, ya en el capítulo 7, también nos habla de las situaciones significativas. Nos dice que el maestro debe seleccionar o diseñar estas situaciones significativas. Pero otra vez aparece, que sean retadoras para los estudiantes, e incluso hay una información complementaria. Dice, entendemos por situación significativa a un problema, un desafío diseñado por los docentes con la intención pedagógica. Recuerde, con intención pedagógica. Todo lo que hagamos en la escuela tiene intención pedagógica. Además, esta debe caracterizarse por despertar la inquietud, la curiosidad, el interés por parte de los estudiantes, lo que requiere que esté directamente relacionada con sus contextos, intereses y necesidades. Solo así podría representar un desafío y motivarlos a poner en juego todas sus capacidades. ¿Por qué se llama significativa? No porque posean significados en sí mismas para el docente,
sino porque a los estudiantes logra hacerles sentido, ¿ok? Entonces, no es significativa porque digo, ah, ya, esta me gusta, sino porque le hace sentido al estudiante, le interesa al estudiante. Es algo que están hablando en casa, es algo que de repente escuchan en la televisión, ¿no es cierto? Entonces, como es de su interés y tiene algunos saberes previos, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a enfrentar a un reto para que él pueda combinar sus capacidades, aprender algo más y poder abordarla. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consisten estas situaciones? Nos dicen que estas situaciones consisten, por ejemplo, en describir un fenómeno, generar un conocimiento explicativo de un fenómeno, discutir o retar a mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición entre dos o más conclusiones, teorías, enfoques, perspectivas o metodologías. No olvidemos, para que sea significativa, debe despertar el interés, articularse con los saberes previos para construir nuevos aprendizajes. ¿Se fijan que en el tema de construir nuevos aprendizajes es el que se repite con mucha frecuencia? Esa construcción implica que el estudiante pueda aplicar, combinar una serie de capacidades para que el docente pueda observar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Si tuvieran preguntas, las realizan, por favor. Dice Jonathan, la última pregunta sería la más adecuada. A ver, veamos. Decía la última pregunta, dice Jonathan, ¿cómo podemos contribuir a su cuidado? A ver, veamos. Y ahora, yo he mejorado la situación significativa. ¿Ok? A ver, he tomado como referencia la celebración del aniversario institucional con mucha alegría y contando con la participación masiva de los miembros de su comunidad. Sin embargo, se observó el poco cuidado que tienen en su ambiente, pues se arrojaron desperdicios en el patio, jardines y aulas y no tuvieron en cuenta las recomendaciones para conservar los espacios de manera saludable. Respecto a este hecho, se ha identificado que otro factor contamina el entorno de los estudiantes, es la actividad minera, que aunque es fuente de trabajo de sus familias y miembros de su comunidad, ha generado muchas interrogantes sobre la forma en la que opera y el posible impacto que ocasiona. Teniendo en cuenta que los estudiantes tienen mucho interés por actividades artísticas y por la investigación, le planteamos el siguiente reto. ¿Qué podríamos hacer frente a lo que observamos y escuchamos sobre el ambiente? Para abordar este reto, los estudiantes leerán, debatirán, deliberarán sobre asuntos de su interés. Además de ello, plantearán propuestas para convivir mejor y expresarán sus sentimientos a través del arte. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la pregunta que he planteado acá? Ya le estoy diciendo al estudiante qué es lo que va a hacer. ¿Qué dicen? Si fueran maestros, ¿con qué pregunta, al margen de quién lo hizo? Al margen de quién lo hizo. ¿Con qué pregunta se quedarían? Si fuera, le plantearan a ustedes esas dos situaciones, ¿con qué preguntas se quedarían? Recuerden que esa pregunta tiene que retarlos a hacer algo, a explicar algo, a buscar información. ¿Y por qué dices que ellos tienen interés por actividades artísticas y por la investigación? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo saqué? ¿Qué dicen? A ver, lo saqué de acá. Que dice que los estudiantes tienen curiosidad por investigar. La mayor parte de los estudiantes argumentan y realizan conclusiones a partir de las vivencias y experiencias trabajadas. ¿Dónde lo he sacado? De mi PCA. ¿Ok? Además, como decía que a los estudiantes les cuesta regular sus emociones, en el tema de las actividades que le voy a proponer, lo va a ayudar también a trabajar esta competencia.
Y a ellos también me ha puesto aquí el maestro que les gustan las actividades artísticas y además que quieren aprender sobre las diferentes costumbres de su comunidad. Entonces, he tomado esas características, esos intereses y los he llevado a la situación significativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y no me respondieron con qué preguntas se quedarían. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Muy bien, seguimos. Supongo que están guardando sus preguntas para el final, ¿verdad? Entonces, he planteado esta situación y vamos a ver si esta situación responde a lo que son las características de una situación significativa. ¿Ok? Y me van a ayudar. ¿Sí? Entonces, voy a usar la cartilla de planificación otra vez. Me dicen si se observa las dos hojas que estoy proyectando. Estoy proyectando la plantilla y estoy proyectando la situación significativa que estoy proponiendo. Ok. Entonces vamos a ver. Dice, si no observan algo, me avisan por favor y lo mejoramos. Aquí. A ver, analicemos si la descripción de la situación significativa está de acuerdo a lo que dice la teoría. Entonces he recurrido a la cartilla de planificación de primaria para evaluar si mi situación significativa está correcta o le podríamos agregar algo. ¿Les parece? Entonces me ayudan por favor en el chat, me ayudan con las respuestas y lo vamos mejorando. A ver, dice, la situación está enmarcada en un contexto real o simulado. ¿Qué dicen? ¿Real o simulado? Si responden en el chat sería genial. Ya. ¿Ok? Me responden que está en un contexto real. ¿Qué más? La situación. Gracias. Dice, puede abordar, a ver, un problema, una necesidad, un interés, así como las restricciones o limitaciones que le dan sentido al reto o desafío que le propone. Yo he considerado que ese es un problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un problema, un interés o una necesidad? Tal cual he planteado. ¿Problema, interés o necesidad? Es un problema, ¿verdad? También puedo plantear un interés, también puedo plantear una necesidad. En este caso he planteado un problema. Ok. Dice la teoría, dice la guía, la cartilla, que los retos pueden ser planteados mediante preguntas o consignas, pero que ayuden a despertar el interés de los estudiantes y además que pueda abarcar las competencias previstas en la unidad. ¿Qué dicen? ¿Cómo está planteado el reto? ¿Como pregunta o como consigna en esta situación? Estimados, consigna dice Limber. ¿Cómo está planteada aquí en el ejemplo? Jonathan dice pregunta. Ya tenemos dos posiciones, consigna y pregunta. ¿Qué dicen? Pregunta, ¿verdad? Acá dice, ¿qué podríamos hacer frente a lo que observamos y escuchamos sobre el ambiente? Ok, entonces lo estamos planteando no como consigna, sino como pregunta. ¿Ok? Muy bien. ¿Creen que esta pregunta me va a ayudar a movilizar, a combinar esas competencias que he previsto en mis propósitos? ¿O solamente me va a limitar a una competencia?
Cuando los niños quieran responder a este reto, a esta pregunta, que no se responde con 2 o 3 palabras, sino con muchas acciones, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Lo limita? ¿Lo limita alguna competencia o me va a permitir mover todas esas competencias que he estado, que he previsto y que he priorizado de acuerdo a mis necesidades? Miren, todas esas competencias. Y solamente con una respuesta así de fácil se va a solucionar. ¿Qué podríamos hacer frente a lo que observamos? Porque ellos han observado en el patio, ¿no? Cómo es que han dejado después de la celebración. Y además están escuchando que la mina pues ha dejado o deja muchos temas de contaminación, pero a la vez sus papás trabajan en la mina. Entonces dice, ¿qué podríamos hacer frente a lo que observamos y escuchamos sobre el ambiente? Entonces me dice que va a movilizar varias competencias, ¿ok? Entonces ya estoy cumpliendo ahí. Cuando dice, considera los saberes previos, ¿cómo me doy cuenta que como maestro estoy considerando los saberes previos? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo yo, como si ustedes fueran los evaluadores y me están evaluando a mí? A ver, me están monitoreando. ¿Cómo sabemos que en esta unidad, en esta situación, estoy considerando los saberes previos? ¿Qué dicen? ¿Mm? Mediante la pregunta, dice Pascual, preguntando. Pero en esta unidad, en esta situación, ¿cómo sabemos que estoy considerando los saberes previos? Mediante la pregunta, porque está relacionado a su contexto también, genial, ¿no es cierto? Porque está relacionado al contexto. Entonces, lo voy a hacer de interés, lo voy a hacer significativo. Gracias, Cristian. Porque es un hecho del contexto donde está viviendo, ¿ok? Muy bien. Además, me dice que el reto y los productos que realizan los estudiantes me pueden brindar esta evidencia de aprendizaje. Yo he dicho que para abordar este reto, los estudiantes, ¿qué van a hacer? Van a leer, van a debatir, van a deliberar. Además de eso, van a plantear propuestas y van a expresar sus sentimientos a través del arte. Esto me va a dar evidencia, es decir, los productos que voy a tener, entre otros, son murales, debates, afiches publicitarios. ¿Qué es lo que quiero lograr con todo esto? Recuerden que una unidad, a diferencia de un proyecto, lo que la unidad quiere es intervenir, por así decirlo, con los enfoques transversales, con el cambio de actitud, porque los enfoques transversales están relacionados a las actitudes. ¿Qué voy a lograr haciendo murales, haciendo debates, haciendo afiches? ¿Qué voy a lograr en los estudiantes, aparte de las competencias? ¿Qué dicen? ¿Qué habilidades te Janet? Ya tengo previstas mis competencias, pero además quiero lograr algo, porque es una unidad de aprendizaje. ¿Qué voy a lograr con esos murales, con esos debates, con los afiches, con lo que ellos van a deliberar? Ajá, que cuiden y valoren su ambiente, ¿no es cierto? Que cuiden y valoren su ambiente. Gracias, Mónica. Entonces, lo que quiero lograr con mis estudiantes es que ellos, la pregunta es, ¿qué voy a lograr a nivel de unidad? Esa sensibilización, muy bien, Cristian, esos productos y acciones y cambios relacionados al problema, esa postura frente al cuidado del ambiente, genial. Muy bien, gracias. Entonces, yo mire, voy a lograr la conciencia ambiental, es decir, el enfoque
el enfoque transversal en todo su esplendor. Voy a lograr ese cambio de actitud, esa conciencia ambiental, esa esa postura que dice Delcy, y además las competencias enmarcadas, esas expectativas de aprendizaje enmarcadas en el currículo nacional. Y se dan cuenta cómo ahí está el enfoque transversal de manera implícita, ¿sí? Ok. Ahora, también me decía la 05, recordamos la 05. Aquí está. La 05 me dice que yo tengo que planificar mi unidad y mis sesiones, pero de forma articulada. Que haya una secuencia de sesiones. Y así lo consideramos todo, ¿verdad? Dice secuencia. ¿Y qué es una secuencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es una secuencia? ¿A qué se llama secuencia? Hechos ordenados. Ah, continuidad de una acción, dice Cristian. Y vamos a ver en la unidad que me han prestado una situación continua, dice. Ok, vamos a ver si aquí hay una secuencia de sesiones. Vamos a ver, analicemos. A ver. Pasos a seguir ordenadamente, que guardan relación entre sí. Genial. Ahora analicemos. Analicemos esta secuencia que ha enviado el maestro. Miren, miren su reto, Dice, ¿de qué manera podemos contribuir a la conservación del ambiente? ¿Cómo es el espacio que habitamos? ¿Cómo podemos contribuir a su cuidado? Y ahí está la secuencia. ¿Hay secuencia? A ver. Vamos a ir un poquito más. Ahí. A ver, ¿hay secuencia? ¿Qué dicen? Recuerden que las secuencias de sesiones tienen que abordar la situación significativa y gestionar los propósitos de aprendizaje. ¿Qué me dicen? En lo que estoy mostrando, ¿hay secuencia? ¿Estamos abordando la situación significativa entre sesión y sesión? A ver. ¿Qué dicen, estimados? ¿Estará correcto? ¿Hay algo que ajustar? ¿Serán actividades ordenadas? ¿Guardarán una relación entre sí? Estoy leyendo lo que ustedes han considerado. ¿Son pasos a seguir ordenadamente? ¿Son situaciones continuas? ¿Es un proceso? ¿Son hechos ordenados? ¿Qué dicen? ¿Habrá secuencia? A ver, me responden en el chat. En lo que estoy mostrando. ¿Ya? Me dicen que no ven una secuencia, que ven temas o contenidos. ¿Qué más? No, dice Emma. A ver, ¿alguien más? De repente alguno vemos secuencia, sería genial. ¿Ok? ¿Por qué creen que ha pasado esto? ¿Por qué creen que el maestro se ha visto obligado a romper la secuencia? Ajá, Martel. Ok, algunas actividades están direccionadas a contenido, más no a la situación. Pero ¿por qué creen que ha pasado esto con el maestro?
o con la maestra. ¿Qué creen que le habrá obligado a hacer esto? Que en algunas actividades están direccionadas y otras no. Ah, muy bien, Leonela, porque se ha forzado a seguir un horario. ¿Hay algo más? Es un buen punto, pero hay algo más que le mostré que había hecho el maestro. Porque solo quiere avanzar, dice. Quiere avanzar contenidos. Hay algo más detrás de esta actuación. Y estamos analizando e interpretando la evidencia. Miren lo que dice la evidencia. ¿Qué ha hecho acá el maestro cuando ha tenido sus propósitos? Ha considerado todas las competencias, ¿verdad? Todas las competencias las ha considerado y también no tomó en cuenta el enfoque, ya, los enfoques transversales. Ajá, porque ha incluido competencias que no son necesarias para abordar la situación significativa. Ahí viene esa coherencia, porque él ha considerado todas las competencias y al querer trabajarla todas es como que está metiéndolas, como sea, las está metiendo ahí y entonces no guarda, quiebra la secuencia. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver la que hemos trabajado, la mejorada. Ya tenemos la situación. Dice, claro, debe priorizar las competencias que apuntan a solucionar el reto. Recuerden que con las situaciones abordamos, por lo general no solucionamos. Imagínense si la escuela podría solucionar los contextos, ¿no? Con tantas situaciones significativas, ya fuéramos un país, lo que hacemos en las escuelas es abordar las situaciones, analizarlas, como excusa para que los estudiantes aprendan. ¿Ok? Y vamos a ver cómo voy a empezar, les comento. Voy a empezar, un poquito más. En el caso no se observen, me dan la alerta, por favor. Voy a empezar con una lectura de un texto narrativo sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta que son niños que están en 5º grado, que todavía, según Piaget, son concretos, ¿no? Entonces, los voy a enganchar con un texto narrativo. De este texto ya tengo claro, recuerden que entre sesión y sesión tengo que tener claro mi producto para mi secuencia, es decir, no es que voy a hacer allá porque esta sesión es linda, no, sino qué me va a dar esta sesión que me va a servir para la siguiente. Y así sucesivamente, es decir, entre sesión y sesión tengo que ir enganchando esos saberes previos, ¿ok? Muy bien, entonces voy a leer un texto narrativo. Ese texto, el producto va a ser que ellos van a extraer algunas ideas sobre el medio ambiente. ¿Mm? Ok, después en mi siguiente sesión voy a trabajar lo que es la socialización de la situación significativa, pero voy a usar la estrategia de la asamblea. Ajá, yo, ahí voy a trabajar la competencia se comunica. Pero los estudiantes, ¿sobre qué van a hablar? Ideas de qué van a manifestar. Porque me va a ayudar la sesión 1, que yo he hablado, un texto narrativo puede ser una noticia, que me va a ayudar a tener insumos para que él pueda hablar, comprender, ¿no? Sobre los textos orales. Y pueda hacer pueda cambiar de roles entre lo que es un hablante y un oyente. Entonces, miren, ya estoy abordando mis competencias. Después, voy a leer sobre la importancia de vivir en un ambiente sano. Para eso voy a tomar un texto explicativo del cuaderno de trabajo. En los cuadernos de trabajo, a ver, les voy a mostrar. A ver. Vamos a ver si me ayuda el atajo. Sí, me ayudó el atajo.
¿Ok? Y miren este texto. Este texto me va a ayudar. Ya cuando hablemos en el tercer encuentro, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer con esa secuencia de estrategias, del conflicto entre la sesión, ya lo vamos a ver. Pero este texto me va a ayudar en esa secuencia de sesiones. ¿Ok? Sí pudieron mirar el texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué he utilizado también? Estoy utilizando mis recursos, mi cuaderno de trabajo. Después que yo he leído sobre lo que es un ambiente sano, ahora voy a describir, ahí me voy ya a personal social, a describir con la competencia gestiona responsablemente, voy a describir esos espacios donde haya contaminación en su comunidad. Pues después voy a ubicar en el mapa esos espacios. Para eso voy a utilizar fuente bibliográfica, de repente lo que tiene la municipalidad. Y aquí hay un horario forzado, ¿no? Que es el de educación física. Continuando, voy a explicar esas causas y consecuencias de la presencia de la mina en la comunidad. Porque ya cuando ubiquen en el mapa, posiblemente salga que donde hay más contaminación sea donde haya presencia de minas, ¿no? Y entonces voy a explicar esas causas y consecuencias de la presencia de la mina. Miren, ¿qué he hecho? Mi competencia la estoy dividiendo ¿en cuántas sesiones? En 3 sesiones. ¿Y por qué has hecho eso? ¿Por qué no solo en una sesión? ¿Por qué creen que he hecho eso? ¿Y cuál es mi fuente para hacer eso? Entonces regreso a la 05. Dice la 05 que yo debo darle a los estudiantes oportunidades, que tengan tiempo y oportunidades para desarrollar los aprendizajes previstos. Entonces, como yo ya conozco esas necesidades de aprendizaje, que de repente son diferentes a las necesidades de tu grupo, pero sí, pues mis estudiantes necesitan tiempo porque para describir, para ubicar en el mapa, para poder explicar causas y consecuencias. Recuerden que mis estudiantes tienen dificultades en establecer relaciones. Cuando hemos hecho el análisis de establecer relaciones de causa-consecuencia en lectura, hemos visto que no han podido desarrollarlo. Entonces, él necesita esos espacios de espacio para que pueda combinar todas esas capacidades. ¿Ok? Seguimos. Ok. Termino de que ellos expliquen las causas y consecuencias. Ahora van a leer sobre la contaminación ambiental en un texto argumentativo. ¿Para qué van a leer un texto argumentativo? Para que conozcan la estructura, para que identifiquen dónde va la tesis, todo lo que involucra una estructura. Además de los desempeños, de las capacidades de la misma competencia ley. ¿Leen para qué? Para escribir un texto argumentativo. ¿Ok? Y ahora miren, el texto argumentativo, ¿en cuántos encuentros lo voy a realizar? Lo voy a realizar, como ya he mirado las características de mis estudiantes, sus necesidades, entonces lo estoy planificando realizar en 3 encuentros, en 3 sesiones. Entonces van a leer un texto argumentativo, van a tener por qué lo van a realizar, todo en cada sesión voy a ir detallando esos criterios que va a tener en cuenta mi estudiante, ayudado de mi estándar o ayudado de mis desempeños. Pero en mi caso me voy ayudado del estándar. Recuerden que mi estudiante, según mis necesidades, está ubicado ¿en qué grado? En el 4º grado. Entonces yo miro mis desempeños. ¿Para qué? Para ir acortando las brechas. Y voy siguiendo mi secuencia. Después de escribir, y como mi intención es crear conciencia ambiental también con la unidad, ahora vamos a seguir leyendo, pero ahora otro tipo de texto. ¿Se fijan? ¿Cuántos tipos de texto estoy leyendo? He leído un texto explicativo, un texto argumentativo, y aquí
Otro texto argumentativo, pero con otra estructura. Y voy a leer afiches publicitarios. Pero no solamente voy a leer un afiche, sino, a ver, voy a recurrir otra vez a mi cuaderno de trabajo. Mi cuaderno de trabajo me da insumos. A ver, voy a usar otra vez el atajo. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Miren, no voy a leer un afiche nada más, porque si no sería mucho. Mi estudiante yo había visto que tiene dificultades en estructuras complejas, ¿verdad? Solamente está para estructuras simples, pero lo voy a complejizar porque yo quiero que él aprenda un poco más. Entonces le voy a que él lea 2 afiches. Miren, estructura simple, pero ¿dónde le voy a complejizar? En mis actividades. ¿Esas actividades de dónde las puedo sacar? De mi cuaderno de trabajo. ¿Ya? Relacionado a mi situación, y otro afiche que no está relacionado a mi situación, pero me va a ayudar a que él pueda diferenciarlo, el por qué se escribió. Y viene ahí con el tema de deduce el propósito del autor para qué escribió el texto. ¿Ok? Seguimos. Seguimos con mi secuencia de sesiones. Y se fijan, mis sesiones no son muy sencillitas. Es decir, no es que va a abrir su cuaderno y inmediatamente va a encontrar la respuesta. En todas las sesiones estoy complejizando, estoy haciendo que él piense, en todas las sesiones estoy tratando de que él haga cosas diferentes. Ya está. Entonces, una vez que yo leo, ¿leo para qué? Leo para poder escribir. Y otra vez, 3 sesiones para que me escriban, perdón, 2 sesiones para que me escriban esos afiches, teniendo en cuenta que son de estructura simple. ¿Ok? Después que he hecho todo esto, que he leído, que he ubicado información, que he buscado en el mapa, que he explicado causas, que van a escribir textos argumentativos, que han leído unas noticias, ¿qué voy a hacer? Me voy a preparar para un debate. ¿Recuerdan mi producto? Que era un debate. Ya está. Entonces, nos preparamos para el debate. Tengo 3 sesiones para el debate. Uno en la preparación, el tema de los guiones y todo eso, pero no se le va a hacer que digamos, complejo. ¿Por qué? Porque tiene información de las sesiones anteriores. ¿Ok? Y aquí voy a realizar mi debate. En este debate, a partir del debate, voy a propiciar que ellos propongan alternativas frente a la situación abordada, y ahí aparece la otra competencia de personal social, que es el convive. ¿Ya? Y vuelvo a escribir. Miren, a partir de lo que ha pasado en el debate y las alternativas que él ya después del debate las pueda ir ordenando, de nuevo voy a preparar afiches publicitarios, porque mi intención es crear esa conciencia ambiental también. Y mi intención es que escriba. Entonces lo que voy a poner ahí, mi retroalimentación, mi acompañamiento va a ser en la coherencia, en la cohesión, en utilizar los recursos ortográficos adecuadamente. Todo eso lo voy a ver ¿en dónde? En la escritura. Entonces, otra vez voy a elaborar mis afiches aquí en 2 sesiones, pero ya este afiche es distinto, porque aquí voy a considerar mis alternativas que he ido proponiendo, esas alternativas frente al resultado de mi lectura y mis debates, ¿ok? Y finalmente, ya para cerrar, voy a promover, a ver, voy a promover el tema de hacer un mural. Un mural con mi consigna va a ser cómo me gustaría que fuera mi ambiente. Y para eso voy a utilizar 3 sesiones, porque no va a ser un mural a que yo diga pinta lo que más te gusta, sino
un mural que refleje todo aquello que él ha leído y esas propuestas de alternativas de solución frente a la situación significativa planteada. ¿Ok? Solamente he considerado en la secuencia las competencias que yo he ido priorizando y que van a abordar a la situación significativa. Posiblemente en otros grupos digan, no, pero yo voy a, como lo voy a repetir, yo voy a poner matemática, porque mis alumnos tienen la necesidad de aprendizaje de gestiona el tema de incertidumbre, ¿no? Que era antes estadística. Ya, genial, entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer encuestas, puedes promover que ellos las sistematicen, que las presenten, también un documento que me puede ayudar también a sensibilizar. Y también puedes decir que tú, pero y también puedo hacer ciencia. Va a depender de las características de tu grupo, que tú digas, sí, yo quiero hacer ciencia, y también tus características, ¿ok? Porque recuerden que no hay una regla, sino va a depender de las características del estudiante y las características del maestro, es decir, que tanto el maestro no se sale. Recuerdan el ejemplo anterior que nuestro maestro, por querer abordar todo, ha ido también contemplando algunos temas, algunos contenidos nada más. Entonces, claro, puedes hacer en ciencia si tus estudiantes de repente y tienes evidencia de que la prioridad está diseña esos prototipos, podrías hacerlo, ¿no? Que ellos diseñen prototipos de repente para, con material de robótica, pueden hacerlo para que ellos puedan disminuir la cantidad de basura, ¿no? Compactadoras, por ejemplo. O pueden hacer prototipos de cómo hacer que ese relave minero tenga menos impacto en las lagunas y en el suelo, porque eso perjudica en la calidad del agua, ¿no? Es decir, va a depender, como te digo, de tus alumnos y va a depender también de ti. Es decir, ¿quiénes son ustedes? Eso no podemos ponerlo como reglas, ¿ya? Por eso se dice que la planificación es un acto reflexivo. Posiblemente digas, ¿no? Pero ¿y religión? Y educación física, yo podría, algunos dirán, no, pero puedo agradecer a Dios por el ambiente. No, yo no podría hacer eso porque no me pide eso mi competencia. Mi competencia no me pide que yo agradezca a Dios por el ambiente. Entonces, tendría yo que analizar bien la competencia y decidir y ver qué es lo que me pide. Porque a veces somos muy ligeros y ponemos, agradecemos a Dios por el ambiente que nos da, agradecemos a Dios por los alimentos que nos da, pero eso no nos pide la competencia. En educación física, por ejemplo, me piden que yo trabaje todo el tema y bajo su enfoque que en un tema integral, ¿no? El tema del estar sano, no hacer educación física no es hacer vóley o hacer fútbol, sino el de tener una idea de cómo cuidarse en su integridad, ¿no? Gracias, Jonathan. Entonces, frente a las necesidades de mis estudiantes, yo he decidido esa secuencia. Y vamos a ver si lo que he hecho es correcto. Porque, ¿quién puede determinar si es correcto o no? Es decir, alguien, vamos a ver el qué dice la teoría. ¿Ya? Aquí otra vez he recurrido a la cartilla de planificación, donde se establecen algunos criterios, miren, algunos criterios para considerar en el proceso de planificación. O sea, ya tenemos criterios para planificar. De repente no lo hemos estado mirando y de repente por eso hemos ido cometiendo errores, posiblemente, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, la secuencia planteada, por favor, todos me ayudan a valorarla, ¿ya? No es que lo que está aquí es correcto de lo máximo, sino es una propuesta y la vamos a valorar, ¿sí? A ver. Dice, la secuencia de sesiones planteadas en la unidad permite observar la combinación de diversas competencias y está relacionada a los retos de la situación significativa. ¿Qué dicen? A ver, monitores, evalúen mi secuencia de sesiones.
Dice, la secuencia de sesiones planteadas en la unidad permite observar la combinación de diversas competencias y está relacionada con los retos de la situación significativa. ¿Cuál era mi reto? ¿Qué vamos a hacer frente a lo que observamos o lo que escuchamos y observamos del ambiente? Y lo que voy a hacer, dijimos, es sensibilizar sobre la conciencia ambiental, ¿verdad? ¿Qué dicen? Mi secuencia de sesiones me permiten esa combinación de diversas competencias y esa secuencia aborda la situación significativa, el reto de la situación significativa. A ver, estimados. ¿Qué dicen los demás? ¿Solamente Belinda? ¿Y las demás áreas cuándo los voy a abordar? Ah, con otra situación. ¿Ok? Con otra situación. ¿Ya? ¿Nadie más va a valorar? Por favor, valoren, aporten también al cambio, a la mejora. ¿Nadie más? ¿Se dispone a hacer qué? No le entiendo. Disculpe, ¿cuál es la normativa que dispone a hacer eso? ¿A qué se refiere? ¿Me podría precisar bien la pregunta? Sería genial. Ok, vamos con el siguiente. Dice, claro, también ayudaría, Edith, pero como va a depender, conforme acabo de explicar, si es una prioridad para mis estudiantes y la puedo abordar. ¿De dónde? Desde el diseño, porque él explica, le estaba estudiando y no me puede ayudar. Pero el indaga, podríamos ser que indaguemos sobre la cantidad de ¿cómo podría? Metales que no son buenos, podríamos decirlo así, en el agua, por ejemplo. Pero tendríamos que tener todas esas condiciones. Pero recuerden que mi estudiante, yo he priorizado mucho lo que es lectura y escritura por la brecha que existe en mis estudiantes. ¿Ya? No se trata de que voy a abordar porque quiero que se combinen todas las capacidades o las competencias sí o sí, sino puedo ir reduciendo brechas. Por eso mucho me he centrado en lectura y escritura, porque recuerden, cuando he hecho mi análisis, mi estudiante está en 4º grado, pero matriculado en el 5º, ¿ya? Entonces, por eso es que le estoy poniendo énfasis a las competencias con las que debo acortar brechas, ¿ok? Sí se podría, es decir, recuerden, no es una regla, sí se podría. Va a depender de las características de los estudiantes, las necesidades y también las características mías, ¿ok? Vamos con el siguiente, dice, la secuencia de sesiones provee de oportunidades y el soporte necesario para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica y procura que pongan en práctica las capacidades y desempeños implicados en la unidad. Es decir, esta secuencia me va a permitir el logro de esos productos que he planteado en la unidad. ¿Qué dicen? Me permitirá esta secuencia de sesiones tener, ¿dónde están mis productos? Aquí está. Tener mis murales, mis afiches publicitarios, realizar mi debate. Porque, ¿qué nos ha pasado a veces? Y lo vamos a ver en el otro, a ver, vamos con ejemplo, ¿ya? Vamos con ejemplo. Aquí, por ejemplo, miren, en esa secuencia de sesiones, a ver, veamos. Miren esto era. El producto es
que van a elaborar el proyecto de reciclaje Jugamos, Reciclamos. Es el producto que se marcó en el ejemplo que me dieron. Dice ahí, para ello desarrollaremos las siguientes actividades: leer información de fuentes confiables, elaboración de diversos tipos de textos, resolución de situaciones problemáticas. Ah, y el producto, elaboración del proyecto de reciclaje Jugando, Reciclamos. Entonces, he ahí la incoherencia, ¿no es cierto? He ahí la incoherencia. ¿Y qué tanto la secuencia de sesiones ayuda a abordar la situación y a lograr esos productos? Entonces, frente a este ejemplo, es que yo planteo algo distinto. Teniendo como criterio, es decir, cuando elaboré mi unidad, tuve como criterio los que están plasmados en esta cartilla de planificación en la página 10. ¿Ya? Ok. No me quieren evaluar. ¿Qué voy a hacer? Vamos con el siguiente criterio. Ah, gracias, Lina. Gracias por evaluar. Dice, en la secuencia de sesiones se plantean momentos en los que se brindará retroalimentación formal o informal a los estudiantes. ¿Qué dicen? A ver, en esta secuencia de sesiones, ¿habrá sesiones donde yo voy a dar una retroalimentación formal o informal? Teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que mis estudiantes en lectura y escritura están ubicados en el 4º grado. ¿Qué me faltaría? Con 3 sesiones para escribir un texto argumentativo, ¿será suficiente? ¿Qué dicen? ¿Se han fijado que en las sesiones de Aprendo en Casa hay revisión del escrito 1, revisión del escrito... Ah, muchas gracias, Cristian. Entonces, ¿qué le voy a incorporar? Lo voy a definir bien porque miren lo que he puesto, ¿ah? Y ustedes no me han dicho nada. Escribe un texto argumentativo sobre la importancia de cuidar el ambiente 1. Escribe un texto argumentativo para cuidar el ambiente. Ahí está, gracias, Cristian. Entonces yo debería hacer una sesión de repente para la planificación. ¿De qué va a depender? De mis estudiantes. Porque yo voy a determinar en qué capacidad incluso le voy a dar más tiempo. Pero según mi evaluación, en la capacidad que tienen problemas es en cuando establecen la coherencia y cuando ellos revisan sus escritos. ¿Ya? Pero recuerden que sí está la actividad lee primero. Es decir, ellos leen un texto argumentativo, después van a planificar, aquí pueden, en 2 sesiones pueden textualizar y, muy bien, gracias, Limber, y puedo utilizar incluso 2 sesiones para revisar o una sesión. ¿De quién va a depender eso? De las características de mis estudiantes, pero yo lo debo precisar. Igual que aquí escribo también, escribe, escribe, escribe. Entonces, yo sí tendría que, aquí, una sesión más o 2 sesiones para la revisión. El texto argumentativo me parece a mí que tendría que llevar 2 sesiones. Que es distinto a cuando escribe afiches publicitarios que tiene una estructura realmente simple, ¿no? Pero hemos visto, no olviden que hemos visto la semana pasada que mis estudiantes tienen problemas en leer textos de estructura simple. Entonces también yo debería darles espacio, entonces yo correría para estos días. ¿Ok? Muy bien, gracias. Y vamos a ver si he cumplido lo que dice la 05. Dice la 05 que yo voy a planificar, en este caso, mi unidad y las respectivas sesiones, pero de manera articulada. Y además, esos niveles de planificación deben guardar relación entre sí y se observa claramente cómo funcionan en conjunto para promover el logro de aprendizajes previstos. Y además, tiene que garantizar el desarrollo progresivo de los aprendizajes, de acuerdo a las necesidades, pero tomando en cuenta la complejidad.
Ajá, ¿recuerdan? Lo que hemos visto ahorita, que si sería solamente una sesión o 2 sesiones en Revisa, eso va a depender, dice, de cómo están los estudiantes. Y yo le tengo que prever múltiples oportunidades para que ellos puedan alcanzar estos aprendizajes. Y van a aparecer durante el proceso, posiblemente aparezcan otras necesidades. ¿Y yo qué voy a hacer? Ajustar la planificación para que responda a esas necesidades. Programa de formación en servicio Educa Ollón.